Hola, me llamo Eduardo Trillo, soy residente de primer año de neuro y vamos a ver una clase de cómo actuar ante un paciente que nos viene por convulsiones de origen epiléptico. Este cual lo tenéis tal cual en el libro, pero es muy útil para orientar los casos clínicos, ya que si el paciente tiene más de 20 años, pues pensaremos en una causa sintomática, así secundaria a un traumatismo, a un tumor o a una entidad vascular en función de la edad. Pero si tiene menos de 20 años, pues pensaremos, salvo que sea recién nacido, que pensaremos en alteraciones obstétricas, trastornos metabólicos. Si tienen menos de 20 años, pensaremos en causas idiopáticas, sí, síndromes epilépticos que tienen cierta predisposición genética más o menos conocida, pero no tienen alteración en la neuroimagen, sí. Todos estos ya los conocéis o conocéis algunos de ellos, como las crisis de ausencia típicas, las epilepsias mioclónicas juveniles, todas estas que tenéis en el libro, ¿sí? Y ojo, pongo las crisis febriles en cursiva, ¿por qué? Porque no son crisis epilépticas, ¿sí? Son crisis convulsivas con las cuales tenemos que hacer diagnóstico diferencial. ¿Y cómo se nos puede presentar una crisis epiléptica? Pues ya lo sabéis, de forma generalizada o de forma parcial. Generalizada, se descargan los dos hemisferios y todo el cerebro. Se ve en todas las derivaciones del electroencefalograma actividad eléctrica y fijaos, pueden ser convulsivas o motoras. Y recordad de la clase de diagnóstico diferencial, que es complementaria a esta, decíamos que en una crisis tónico-clónica veíamos cianosis facial, sí, para diferenciarlo del síncope. Y las no convulsivas o no motoras, el ejemplo más característico son las crisis de ausencia, sí. Acordaos que teníamos en el electroencefalograma punta onda 3 hercios, que ha sido preguntado en el MIR. Recordad lo que nos decía Carlos en pediatría, ese 1, 2, 3, 1, 2, 3, tan típico de estas crisis. Y fijaos, crisis parciales, solo se descarga una zona del cerebro y en función de la zona que se descargue tendremos la clínica. Si es la zona motora, pues tendremos pues una clínica motora, si es en el área motora primaria, y pueden ser simples si no hay pérdida de conciencia y complejas cuando tenemos pérdida de conciencia. El ejemplo más característico es la esclerosis temporal mesial, sí, que aquí en este caso vamos a tener una crisis parcial simple, sí, a nivel de la zona amigdalar y del hipocampo. Por lo tanto vamos a tener sensación ascendente epigástrica, nerviosismo, alteraciones vegetativas, y después se transforma en una crisis parcial compleja, ya que hay pérdida de conciencia y va a haber movimientos de chupeteo, automatismos, todo esto. Bien, cuando presenciemos una crisis vía aérea, sí que esté libre, que no haya ningún objeto que pueda obstruirla, y después posición lateral de seguridad y esperar a que remita, ya que suele remitir en unos pocos minutos, y si se repite pues podemos darle alguna benzodiazepina como un diazepam, por ejemplo. Ya una vez que el paciente está estabilizado, el diagnóstico, sí, muy importante, lo más importante es preguntarle a los familiares, ya que el diagnóstico es clínico, sí, la anamnesis es fundamental. ¿Por qué? Porque esto es un diagnóstico positivo, no es un diagnóstico de exclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar seguros, sí, estar seguros de que gracias a la clínica, sí, en la clínica nos fundamentaremos las pruebas que vamos a hacer después, pero gracias a la clínica y después el electroencefalograma o las pruebas complementarias que hagamos, que nosotros sepamos que es una crisis epiléptica, sí, tenemos que diferenciarla del síncope, de la aurea migrañosa, de las pseudocrisis epilépticas. ¿Por qué? Porque si no estamos seguros de que es una crisis epiléptica, no podemos empezar a tratar al paciente. Tenemos que estar seguros para tratarle, ya que los fármacos son muy tóxicos. Y fijaos que en un primer electroencefalograma solo se registra actividad intercrítica en la mitad de los casos. Por lo tanto, si tenemos un electroencefalograma que no tiene un registro eléctrico concordante o es un registro eléctrico normal, pues si la clínica nos apoya, seguiremos sospechando de que tenemos epilepsia, ¿sí? Entonces habrá que hacerle otro electroencefalograma o más pruebas. Y fijaos que la mayor parte aún así caracterizaremos bien por la clínica y por el trazado electroencefalográfico intercrítico, ¿sí? Pero si no conseguimos esto, podemos hacer un vídeo de electroencefalograma para valorar el qué, pues el periodo crítico, ¿sí? Ingresaremos al paciente y le haremos esta prueba. Ojo, veíamos en los síndromes estos idiopáticos que solían ser para menores de 20 años, sí, se solían iniciar ahí en estos rangos de edades, las pruebas de imágenes son normales, pero, ojo, si es de inicio muy reciente, es decir, paciente de 30 años que nunca había tenido crisis epilépticas y de repente debuta con una crisis epiléptica, o la exploración neurológica es anormal, tiene una hemiparesia o una hemipoestesia, lo que sea, pues haremos una prueba de imagen, porque tenemos que descartar estas causas sintomáticas, ¿sí? Este glioblastoma multiforme, como se ve aquí, un tumor o una causa vascular, un traumatismo, lo que sea. Y fijaos, lo que os decía antes, iniciar el tratamiento requiere un diagnóstico seguro. Tenemos que estar seguros de que es una crisis epiléptica. ¿Y cuándo trataremos un primer episodio? Pues generalmente nunca, salvo que dos excepciones que hay que saberse: lesión orgánica susceptible de generar nuevas crisis, por ejemplo un absceso, hasta que hayamos tratado completamente ese absceso, y síndromes epilépticos definidos por la anamnesis y el electroencefalograma, los que veis en clase. Sí, fijaos muy bien cuando estudiéis neuro y cuando estudiéis pediatría, los que os pone
cuáles hay que tratar y cuáles no hay que tratar, porque hay algunos que ya veremos después que son epilepsias benignas que no hace falta tratarlas, sí, pero por ejemplo las crisis de ausencia que todos conocéis, sabéis que hay que darle valproico o etosuximida, sí, que es un tratamiento más específico para las crisis de ausencia. Y ojo, ¿cuándo trataremos crisis repetidas? Pues generalmente siempre, salvo que haya factores desencadenantes bien definidos que si evitando el alcohol, por ejemplo, o durmiendo bien, no se van a desencadenar más crisis, pues entonces no hará falta tratarlas, ¿sí? Y epilepsias benignas de la infancia. Hay una lista muy larga, pero que os tengáis que acordar lo que os decía antes, fijaos bien en el libro, en los tratamientos, y una que tenéis que recordar porque la tenéis que estudiar para el MIR son las epilepsias rolándicas, ¿sí? Esas no hace falta tratarlas salvo ansiedad de los padres. Tampoco las crisis febriles, sí, que aunque no sean crisis epilépticas, sabéis que no tenemos que darle un tratamiento preventivo para ellas. Bien, aquí os resumo de forma muy esquemática los tratamientos más importantes de cara al MIR. Igual tendríais que profundizar un poquito más, pero esto os puede valer para salvar muchas preguntas. Valproico y levetiracetam para todo tipo de crisis. Mucho ojo con el valproico. Lo han preguntado hace 2 años, lo han preguntado el año pasado en los efectos secundarios. Puede que pregunten algo este año. Yo me decantaría porque es un inhibidor es un inhibidor enzimático. Sí, podrían tirar alguna pregunta ahí que les gusta mucho preguntar por inductores, por inhibidores, pues el valproico, que sepáis que es un inhibidor enzimático. Y el levetiracetam, ojo, que es el que menos interacciona, el que menos efecto secundario tiene, también os lo podían preguntar. Ojo, carbamazepina y oxcarbamazepina no se da para crisis generalizadas, de hecho empeora estas crisis, pero sí que se da para crisis parciales, ¿sí? Y etosuximida, que lo han preguntado este año, específica para las crisis de ausencia. También se puede dar, como bien sabéis, ácido valproico. Y si os acordáis del tratamiento del síndrome de West y del síndrome de Lennox-Gastaut, perfecto. Bien, estatus epiléptico, por último. Bien, son crisis o conjunto de crisis, ojo, no tiene por qué ser solo una crisis, que la duración sea de al menos 30 minutos, salvo, hay una excepción, que es una crisis tónico-clónica, sí, una crisis convulsiva tónico-clónica que con 5 minutos es suficiente, ya que como son crisis con muchísima actividad convulsiva, ya puede haber un daño neurológico permanente e irreversible, ¿sí? Fijaos que se clasifican igual que las crisis epilépticas en convulsivas o motoras, o no convulsivas o no motoras. Las convulsivas, generalmente los estatus epilépticos convulsivos suelen ser secundarios ¿a qué? Pues a trastornos orgánicos muy graves, como una meningoencefalitis o a un trastorno vascular muy grave, pero las no convulsivas suelen ser más secundarias a un abandono de la medicación en pacientes ya diagnosticados, pues por ejemplo de crisis de ausencia, ¿sí? Crisis de ausencia típicas, que el paciente no toma la medicación y tiene un estatus epiléptico ausente, ¿sí? Ojo, estas no corren peligro vital, sí las convulsivas, por lo tanto, UCI, sí, ingreso en UCI, vía aérea, monitorizar bien todo, y ojo, el tratamiento diazepam IV y un antiepiléptico. ¿Cuál damos de acción prolongada? Pues los que ya conocéis, levetiracetam y ácido valproico. También podéis leer por ahí que se da fenitoína, pero sobre todo esos dos, sí, valproico y levetiracetam. Y ojo, cuando resiste a una benzodiazepina y ONFI, se dice que es refractario, por lo tanto, si es refractario, habrá que anestesiar al paciente con propofol o midazolam. Y esto es todo, sí. Ahí os dejo mi correo para cualquier duda que tengáis y mucho ánimo.